Solo esperamos unos momentitos. La hermanita veo que se está conectando. Ahora veo su micrófono conectado. Bendiciones, hermanas. Se me apagó. Me sacó. Dios les bendiga, amadas hermanas. Gracias al Padre Celestial y a mis hermanas por esta hermosa oportunidad, ¿verdad? Este hermoso privilegio de dirigirme a ustedes, amadas hermanas. En esta hora vamos a estudiar en Tito 1:2, amadas hermanas. En la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. De dónde, vamos a ver, hermanos, la hermanita ayer nos explicó un poco de dónde eran los cretenses. Bueno, los cretenses venían de los filisteos. En Jeremías 47:4 podemos ver, hermanitas, dónde procedían ellos, y en Hechos 2:11 podemos ver en nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Tito se quedó en la isla de Creta, encargado por Pablo de poner las cosas en orden y de neutralizar la enseñanza. Vemos, Tito era griego, era gentil, era y los cretenses tenían muchas malas costumbres, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Que no solamente tenían las mentiras, sino que muchas otras cosas más que las veremos más adelante, hermanitas. Veamos la esperanza, hermana, donde la esperanza es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Podemos ver en Romanos 8:24. Se trata de una firme ancla del alma, porque el Señor mismo es su esperanza y Cristo está en la esperanza. Veamos en Romanos 8:24, hermanitas. Bienaventurado es el hombre que tiene su esperanza puesta en el Señor. Aunque surjan tribulaciones, no dejará de llevar frutos. Nosotros podemos, aunque si tenemos esa esperanza, ¿verdad? Siempre en nuestro corazón, no dejaremos de llevar frutos, dice la palabra del Señor. Y esa firme ancla es una firme ancla que tenemos cada una, ¿verdad? Y es una fe firme que debemos tener en Cristo. Y en el Señor está la esperanza de gloria. Veamos en Colosenses 1:27, amadas hermanas. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria, es lo que nos está diciendo en el texto, ¿verdad? En la esperanza de gloria. Dios que no miente, en 2 de Timoteo 2:13 dice que si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Podemos ver nosotros de que allí en Colosenses 1:27 dice que Él es fiel, Él permanece firme, Él permanece. En cambio nosotros no, a veces no lo somos así, ¿verdad? A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ¿verdad?
hemos visto de que es algo que nosotros, como hemos visto sabemos nosotros muchas veces, hemos visto en hebreo, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de algo que nosotros tenemos aquello que aguardar, pensamos que Dios nos va a proveer, y esa es la esperanza de cada uno de nosotros los cristianos. Dios que no miente, dice en 2 de Timoteo 2:13, que si él permanece fiel, ya lo vimos, ¿verdad? Él permanece fiel. Dios no miente. Nosotros a veces sí, a veces, bueno, pensamos de que nosotros cada vez, ¿verdad? Sí somos inconstantes, pero Dios dice que Él quiso dar a conocer, dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas, la gloria de este misterio entre los gentiles. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, porque si alguno de ellos dice, es incrédulo, habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Dice también en Romanos 3, 3 y 4. Dice, si alguno de ellos es incrédulo, habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, ¿verdad? A veces Dios jamás Dios miente, jamás Él se va a contradecir, porque Él tiene una sola palabra y lo que Él dice, eso pues lo cumple. Sin embargo, nosotros a veces no somos así, ¿verdad? Un rato, por eso cuando vamos a tomar la decisión de decir a nuestra hermana, que por eso debemos pensar cuando vamos a tomar la decisión, porque a veces, y aún pensándolo y aún tomando la decisión de seguir al Señor, caemos en muchas ocasiones. Pero el Señor dice, debemos nosotros siempre mantenernos firmes, tratar y buscar, ¿verdad? Muchas personas, así como los cretenses, ¿verdad? Incrédulos, no solamente mentirosos y muchas otras cosas más que tenían. Bueno, así hay muchas veces muchos hermanos se quedan, muchas hermanas, hermanos se van quedando en el camino por la incredulidad, por negligencia, por no leer la palabra, por el pecado, ¿verdad? Que a veces tenemos encima. A veces nosotros, pues, por tantas cosas nos quedamos. Pero Dios no es así. Dios jamás va a contradecirse Él. Él prometió esta vida, dice allí en la esperanza del versículo, en la esperanza de la vida eterna, Dios nos ha prometido eso, ¿verdad? Dios que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Este es de otoño, este es para el pan y este es de otoño. Él prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. En Colosenses 1, veamos en Colosenses 1. Colosenses 1:20. Vamos a leer, amadas hermanas, Colosenses 1 del 15 al 20. Esto sí la vamos a leer. En Colosenses 1 del 15 al 20. Cristo es la imagen del
del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en él está, y en él es antes que todas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque el Padre agradó que en él habitara toda la piedad, y por medio de la reconciliación, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos ver, amadas hermanas, que él prometió esta vida, ¿verdad? Y a nosotros se nos dio esa revelación del Dios invisible siendo visible para nosotros, que tenemos esa ancla y firme de la fe, ¿verdad? A nosotros se nos fue dado el evangelio, la palabra del Señor. Es hermoso, hermanas, que nosotros podemos saber y ver conocido a nuestro Dios. Es hermoso que el Señor prometió esa vida desde antes del principio de los siglos, ¿verdad? Dice que en Cristo está todo, y para él, todo fue hecho para él y todo subsiste para él. Dios así lo quiso, así lo creó, ¿verdad? También podemos ver en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice también la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sabemos, amadas hermanas, que el Señor, ¿verdad? Dice el texto que en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Antes que el mundo fuese hecho, dice en otra cita, Dios ya nos tenía en su mente, Dios tenía planificado ya estas promesas. Son promesas grandiosas, promesas hermosas para nosotros los cristianos, hermanas. En esa promesa nosotros fuimos salvos, fuimos limpios de pecados, y si somos obedientes, vamos a obtener, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como nos da en la cita que nos da, que en la esperanza de la vida eterna.
nos ha prometido vida eterna, amadas hermanas. Dios que no miente, Él ha prometido y lo hará. Él ha prometido esa vida hermosa, nos ha prometido, dice, esa vida desde antes del principio de los siglos. Desde antes ya nos tenía el Señor en su mente. Y dice que Él no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor es donde nosotros podemos poner nuestra confianza, nuestra fe. Podemos ver también en Juan 3, primera de Juan 3, 2 y 3, amadas hermanas, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hemos estado estudiando citas que hemos visto en muchas ocasiones, amadas hermanas. Ya las conocemos, yo sé que ya las conocemos, que ya sabemos nosotros el Evangelio. Pero en ese tiempo, Pablo dejó a Tito allí en esa isla para que enseñase, ¿verdad? Y que corrigiese lo que había torcido. Y no podemos nosotros creer de que así como los cretenses, nosotros tampoco vamos a estar excepto de tantos problemas que tenían ellos. Así nosotros de esa misma manera vivimos de esa manera, amadas hermanas. Y por lo tanto, así como el Señor quiere que sepamos que Dios no miente, Dios debemos de tener esa esperanza, esa fe firme, ¿verdad? Que Dios no miente. Y si Él prometió, y prometió vida y vida en abundancia, prometió la vida y vida eterna también. No solamente, ¿verdad? En esta vida, sino que también en la venidera, ¿verdad? También. Y por eso nosotros luchamos, por esa esperanza, ese amor que debemos de tener. Y dice que aunque tengamos tribulaciones, pasemos enfermedades, pasemos de toda clase de cosas, no perdamos esa dirección, amadas hermanas. Este texto es hermoso, es muy, muy lindo, ¿verdad? Debemos de tener siempre esa meta y seguir adelante y no quedarnos como muchos se quedan, amadas hermanas. Yo hay veces que miro personas que no se pueden creer, hermanas, que no se pueden creer y se quedan de años, han llegado a ser de toda clase de personas, ¿verdad? No solamente personas comunes, sino hermanos que están al frente y se quedan, hermanos, se quedan porque el diablo siempre está dando. Él no quiere quedarse solo, entonces nosotros debemos de agarrarnos de esa ancla firme que es nuestro Dios, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, hermanas, y Dios me las bendiga, amadas hermanas, en bendiciones, amadas hermanas, y gracias.